Bueno, buenos días. Lo primero de todo, daros las gracias. Me quito un poco el traje de directora general. Siempre es un placer venir a casa. Me cuesta hablar como política aquí porque, pues eso, esta es mi casa y aquí soy más arquitecta que directora. Y en ese sentido, quería darle las gracias al colegio y especialmente a Marina por organizar estas jornadas que sé que nacen con vocación de quedar. Y me parece muy importante porque aquí hay pocas agendas. Somos una de las comunidades en las que, pues quitando los ayuntamientos grandes y algún piquiñín como Castropol, pero en general hay pocas. Y yo creo que los arquitectos nos estamos quedando, los arquitectos asturianos, fuera de un nicho de trabajo, como ya nos pasó con los planes estratégicos. Perdonad que me ponga un poco sindicalista, pero es que es así. Nos estamos perdiendo cosas y se las está perdiendo también la ciudad y el territorio, porque creo que tenemos una visión un poco de director de orquesta. En un asunto que es especialmente transversal, nosotros tenemos esa capacidad de no saber demasiado de casi nada, pero saber un poco de todo, ¿no? Y de ser, bueno, unos muy buenos directores de orquesta y además estar acostumbrados a proyectar y a imaginar el futuro, cosa que en otras profesiones no pasa tanto, ¿no? Se les prepara más para analizar, pero les cuesta más proyectar cómo cambiar las cosas. Eso por una parte. Y quería darle también las gracias a Sonia, siempre es un placer el entusiasmo que comunicas. Y deciros a los que no la conocéis, es la primera vez que la veis, que desde una región periférica, una comunidad autónoma aquí, además con municipios pequeñitos y tal, pensamos que el ministerio está muy lejos. Y muchas veces es así. Madrid muchas veces está muy lejos. No es el caso de este ministerio. Utilizadles, porque os van a ayudar mucho y tienen muchísima experiencia y lo que os pase a cada uno de vosotros en vuestro problema concreto ya le habrá pasado a otro. Es lo bueno de no ser los primeros, ¿no? Entonces, aprovechadles de verdad porque os van a ayudar. Me consta que os van a ayudar. Bueno, nosotros os vamos a contar un poco cómo está la situación a nivel autonómico, ¿no? Con la agenda. Y un poco casi vamos a hacer el trabajo al revés, porque aquí se empezó a hacer una agenda urbana y rural, que se llamó en aquel momento, y cuando ya estaba hecha, prácticamente decidimos trasladarla a la Dirección de Agenda 2030 y transformarla de alguna manera en una estrategia de sostenibilidad. Algunas de las claves tienen que ver con cuestiones que ya se han comentado aquí, ¿no? O sea, Sonia habló antes de cómo fue todo el procedimiento para llegar a la Agenda Urbana Española. Cuando esto se empezó a hablar en Europa, en torno a 2016, a mí me coincidió que yo estaba como vocal de la agrupación de arquitectos urbanistas en el Consejo Europeo de Urbanistas. Y se hablaba mucho de estos temas porque el Consejo no estaba en ningún partenariado fijo, pero sí era invitado a reuniones, ¿no? Entonces hablábamos bastante de esto y uno de los temas que más salía era la necesidad de plantear también una agenda territorial. En Asturias es dificilísimo distinguir qué es lo urbano y qué no. O sea, esto aquí encaja más una agenda territorial, ¿no? Porque realmente urbano, netamente urbano, pues hay muy pocos concejos. ¿Para qué nos vamos a engañar? Incluso esos concejos tienen una componente siempre rural muy importante, ¿no? Esto no es Castilla, donde aquí hay un pueblo y aquí hay otro, y cada uno es un concejo. No, esto es una especie de continuo ordenado y difuso a la vez. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando se empezó a plantear la AURA, la Agenda Urbana y Rural, fue a finales de la legislatura pasada. Nosotros cuando llegamos nos encontramos el trabajo, le faltaba poco, pero no estaba todavía cerrado. Nos encontramos con un trabajo estupendo, pero que claro, que aplicado al territorio asturiano, cuando tú aplicas la agenda urbana al territorio asturiano,
casi que se te va de lo que es una agenda propia urbana, porque se entremezcla todo tanto y además se había hecho con un enfoque tan amplio que dijimos, coime, aquí lo que tenemos es una agenda 2030. O sea, realmente se ha hecho con un carácter tan amplio que excede, o sea, va más allá y esto tenemos que aprovecharlo. Este potencial tenemos que aprovecharlo porque hay un trabajo muy bueno. Y era un trabajo muy bueno, pero que sin embargo tenía dos problemillas que nos obligaban a revisarlo, ¿no? Entonces, aprovechando que había que revisarlo, dijimos, bueno, pues que se encargue esta gente. ¿Cuáles eran esos dos problemillas? Pues uno era un tema de diagnóstico. En los últimos años las cosas han ido bastante rápido, sobre todo después de la pandemia ha habido movimientos que no se os escapan a nadie, por poneros un ejemplo. El diagnóstico situaba la vivienda como una de las fortalezas en Asturias. Creo que a día de hoy, en 2026, eso es indefendible. ¿Significa que estaba mal? No, significa que cuando se trabajó en 2021-2022 con los datos que había, que eran de 2020, pues la situación era otra. La situación era otra. Y luego había otro problema muy relacionado con las áreas funcionales, ¿no? Aquí tenemos las comarcas, pero todos sabemos que las comarcas no han funcionado desde un punto de vista ejecutivo. Hay mancomunidades que funcionan muy bien para unas cosas, otras para otras, pero comarcas como tal, pues no. Y en Aura, en esa agenda, las comarcas eran un agente fundamental. Y nos parecía, cuando lo estudiamos, que eso no era una buena idea, porque funcionaba muy bien sobre el papel, daba lugar a un modelo que se llamaba 8+1, de las 8 comarcas, áreas sanitarias que al fin y al cabo se estaban como superponiendo, más una, que ese uno era el área central. Que es algo muy real si tú piensas en cómo funciona Asturias, pero que no es operativo a nivel ejecutivo. Porque claro, si tú le encomiendas acciones a una gente que no existe en realidad, o sea, que debería existir, pero que no existe de una manera operativa, pues bueno, nos parecía que eso había que darle una vuelta. Por cierto, perdonad que me salga un momento, pero ahora que hablo de áreas funcionales, alcalde, en cuanto a las áreas funcionales, añadir a lo que te contestó Sonia, además de esas de 20.000 habitantes y que tienen que tener al menos un concejo, un municipio de 10.000 habitantes, se recogen para algunas provincias una excepcionalidad que pueden ser 10.000 habitantes y 5.000 el municipio cabecero. Vale. Asturias se quedó fuera de esa excepcionalidad y se quedó fuera porque no teníamos... o sea, desde el Ministerio de Hacienda se consideró cuando se negoció que es que aquí que no había esas áreas que tuvieran esos instrumentos. Entonces, ¿qué estábamos pidiendo, ¿no? Por decir de alguna manera? Nosotros, yo creo que además ahora estáis con ellos, ¿no? Con Occidente, con Oscoseo. Hemos puesto en marcha, os lo contará luego mejor Juan, unos proyectos de localización de los ODS, pero que transformar eso en una agenda, o en una edil, o en lo que sea en cualquier momento, va a ser relativamente sencillo. Entonces, desde ese punto os podemos echar una mano. ¿Qué más? También decidimos transformarlo en una estrategia y que se aprovechara desde la dirección de Juan para impulsarlo mejor por dos cuestiones que ya han salido aquí. Una, que es que las administraciones tenemos poca gente para pensar. Y es verdad, es verdad. O sea, la mayor parte de la gente que trabaja en mi dirección general está haciendo informes, dando autorizaciones, haciendo inspección urbanística, y ellos son una dirección general que existe única y exclusivamente para pensar y además para ejecutar eso.
bueno, como sabéis, tiene líneas de subvenciones a las que os habéis ido presentando los ayuntamientos y que puede ser muy ejecutivo. O sea, creemos que una manera de que sea más operativo es que se haga desde un lugar donde realmente se pueden dedicar a ello y no entre autorización sectorial de costas y informe sobre un plan especial, digan, ay, a ver cómo iba esto de la agenda. Y luego también por algo que también se ha comentado, que es el exceso de estrategias, ¿no? O sea, ha habido un momento en el que las administraciones nos hemos puesto a hacer estrategias como locos y se solapan unas con otras y al final hay incluso contradicciones. Entonces nos parecía mucho mejor que desde un único lugar se intentara coordinar todo eso lo mejor posible. Y yo creo que casi te dejo a ti que cuentes cómo se ha ido poniendo en marcha toda esta cuestión. Pues muy bien, gracias Laura, muy buenos días a todas las personas presentes. En primer lugar, nobleza obliga, un agradecimiento al Colegio Oficial de Arquitectos por la amable invitación y en particular a Marina. Algunas de las cuestiones que quería compartir ya las explicó magníficamente Sonia, con lo cual voy a ser más sintético en ese respecto. La justificación objetiva de mi presencia hoy aquí, más allá de la responsabilidad política, puesto que yo soy profesor de filosofía, no soy arquitecto, es que efectivamente en la Agenda 2030 se entiende que la arquitectura es un motor fundamental de la sostenibilidad. Es decir, todo lo que se refiere a construir asentamientos que sean verdaderamente habitables, hábitats que sean saludables y ciudades que sean amigables y cuidadoras. Sonia lo dijo muy bien y de una forma muy impresionista, y es que lo importante no es el pelotazo urbanístico, lo importante no es el desarrollismo, sino la prosperidad de la gente, de las vecinas y de los vecinos, que ningún territorio se quede atrás. Y ese, en definitiva, es el espíritu de la Agenda 2030. Me gusta decir 2030 porque nos recuerda que está a la vuelta de la esquina. En ese sentido, como está establecido en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, sí que me gustaría hacer solo una cuña explicativa acerca del porqué de la Agenda 2030 en este contexto. La Agenda 2030 no deja de ser una transposición política de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, punto. Al respecto no habría más que decir. Lo importante es que, más allá de las críticas espurias ideológicas, operativiza o permite cuantificar con una serie de metas e indicadores compartidos todos esos mínimos éticos que deberían ser vigentes en cualquier tipo de asentamiento, de población o de sociedad política. Decía Aristóteles que no nos juntamos para vivir, sino para vivir bien. Claro, la cuestión es qué significa vivir bien. Aquí se puede dar una respuesta de máximos o de mínimos. Las respuestas de máximos pues lo dan las mitologías, las religiones, los sistemas doctrinales de los partidos políticos, las cosmovisiones, etc. Pero no estamos obligadas o obligados a compartir esas ideas y por tanto hay que establecer unos mínimos. Esos mínimos lo establecieron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tanto costó, que tanto se vulneran, como el derecho internacional. Y creemos efectivamente que la Agenda 2030 lo que permitió fue operativizar todo esto. Y ese es el espíritu que compartimos desde la Dirección General de la Agenda 2030. No predicar, sino realmente acompañar, y acompañar implica financiar. Tampoco nos engañemos. En ese sentido, ya lo adelantó Laura, efectivamente, cuando estudiamos concienciada y pormenorizadamente Aura, que como matiz hay que decir que no se llegó a aprobar, se pergeñó y quedó pendiente de su aprobación y que pasara por Consejo de Gobierno. Nos parecía que era un documento muy útil, con una serie de matices o de distingos que había que introducir, pero que realmente no era una agenda urbana exclusivamente, era una agenda 2030. Era una agenda de sostenibilidad, ¿no? Bueno, huelga decir aquí que cuando nos referimos a la sostenibilidad, nos referimos a la sostenibilidad social, es decir, a la erradicación de las desigualdades estructurales. Eso es sostenibilidad. Sostenibilidad medioambiental, que es a lo que todo el mundo se refiere, que sería la acción por el clima, es decir, controlar los efectos adversos de los gases de emisión de efecto invernadero, la promoción de la economía circular, es decir, la gestión sostenible de los residuos, la protección de la biodiversidad, que siempre se olvida, que siempre
se orilla y, por supuesto, la promoción de energías renovables, limpias y seguras. Y, en último término, pero no menos importante, sostenibilidad también es el trabajo decente. Trabajo decente, empleos que sean dignos. Todo eso es la sostenibilidad, y la importancia de la Agenda 2030 efectivamente es que lo integra como un todo indiviso, inconsútil. No se puede trocear, y no se puede trocear administrativamente, mucho menos por departamentos. Y ojalá pues esta idea vaya aprendiendo y se vaya tomando verdaderamente en serio. Por tanto, partiendo de ese marco territorial, lo que hicimos actualmente es acompañar esa revisión respecto de la revisión de la estrategia de desarrollo sostenible estatal, la existente, que se revisó, se aprobó la revisión y que pivota sobre 4 retos, se simplificaron, lo cual también se agradece, que esto es una cuestión también muy a debatir, que quizás luego salga en la conversación, lo que pasa es que tengo que marchar pitando, que es el que no puede ser que por una parte tengamos 17 objetivos de desarrollo sostenible, por otra parte 4 retos, pero no, antes eran 10, y en otra estrategia tenemos 17 ejes, no, que aquí son 12, y en la Unión Europea. Eso hay que simplificarlo y hay que amalgamarlo, hay que coordinarlo, por Dios, porque si no vamos a volver tarumba a todo el mundo. Y esto yo creo que es una misión también política que nos tenemos que marcar. Entonces decía que hay 4 retos país en la nueva estrategia de desarrollo sostenible, que son estado de bienestar, en primer lugar. En segundo lugar, una economía justa y que sea también circular. Un tercer reto país que de alguna manera entremezcla la acción climática con la ordenación del territorio. Y un cuarto reto país que tiene que ver con derechos civiles, ¿no? Libertades públicas y derechos civiles. Entonces, enmarcamos todo esto en lo que va a ser la próxima estrategia asturiana de desarrollo sostenible. Asturias no tenía una estrategia asturiana de desarrollo sostenible. Tenía en un cajón Aura. Entonces ahora Asturias va a tener una estrategia asturiana de desarrollo sostenible. Aprovechando ese trabajo previamente realizado, va a pasar por la Comisión de Agenda 2030, donde hay distintos actores y agentes sociales para que la estrategia sea participada, y la idea es que a final de año, pero sobre todo a final de legislatura, pues tengamos un documento que alcance el máximo consenso posible. Como antes comentó Laura, lo que hicimos fue, en primer lugar, actualizar el diagnóstico, porque la realidad no es la misma respecto a la masificación turística, respecto a lo que significa la vivienda pública a día de hoy, lo que significa traspasar los límites biofísicos, los marcos territoriales, etcétera. Como decía, va a ser una estrategia que está participada, que está alineada con la estrategia estatal de desarrollo sostenible. Lo que buscamos entonces es coordinar lo máximo posible, como antes decía también, todos los ejes, todas las retas, todos los retos, etcétera, etcétera, para no volver al personal absolutamente loco. Y la obsesión es sobre todo esta, y aquí me quería centrar, es operativizar, acompañar y financiar. Desde la Dirección de Agenda 2030 consideramos que si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Es decir, efectivamente, cuando nos incorporamos a nuestras responsabilidades, nos encontramos que, oh por Dios, solo 5 de 78 ayuntamientos, entidades locales, podían concurrir a fondos de desarrollo regional sostenible porque no tenían algo similar a una DIL, es decir, una estrategia de desarrollo integral local, o una EDUSI, o una agenda urbana, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a apoyar y estamos apoyando por comarcas funcionales, huyendo del localismo, matiz que dejo también aquí para la discusión, pues planes integrados de sostenibilidad. En 2025, el año anterior, comenzamos por ADICAP, es decir, por la zona periurbana, Corbera, Carreño, Llanera y Gozón. La única que cumplía los criterios de área funcional o sea, partimos de las delimitaciones de los grupos de desarrollo rural, y la única que cumplía los criterios de financiación europea, de las ediles de este periodo, era DICAP, porque bueno, los 4 municipios, yo creo, tienen más de 10.000 habitantes, entonces
Bueno, dijimos, vamos a empezar, a ver si llegamos a tiempo. No se llegó a tiempo, pero bueno, por lo menos... Con el horizonte 2027-2028, a ver cuándo es la próxima convocatoria de los fondos FEDER. Pero bueno, lo decía Sonia también, no solamente los fondos FEDER, sino cualquier fondo europeo, estatal, cualquier financiación, cualquier subvención, etcétera. Claro, lo que no puede ocurrir tampoco, yo quiero ser muy claro, porque no venimos aquí a perder el tiempo. Lo que no puede ocurrir es que pasemos de no tener planes integrados de sostenibilidad a tener 78. No puede haber 78 planes integrados de sostenibilidad, entonces hay que tener orden, consignación, ordenar el territorio efectivamente, pensarlo desde una buena perspectiva y tendrá que haber, esto lo dejo para el debate, por áreas funcionales, por comarcas, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto yo creo que es un punto de discusión importante. Entonces, por tanto, decía, financiamos el Plan Integrado de Sostenibilidad de ADICAP, de la zona periurbana, plan que pueden utilizar... Perdona, Juan, Sí. financiasteis y se ayudó a hacerlo. Sí, o sea, fue a mí me invitasteis a talleres. Sí, fue un proceso de participación ciudadana. Bueno, ya sabéis, cuando vamos a cualquier ayuntamiento, lo que se piensa es, ya viene otro político más a contarme la importancia de su departamento, de sus competencias. Le explicábamos ese carácter integrador, la verdad es que fue muy, muy exitoso y a día de hoy ADICAP ya tiene un plan integrado de sostenibilidad, que es interesante decir al respecto que se puede emplear a nivel de ADICAP, pero también distributivamente cada ayuntamiento, cada concejo también lo puede emplear para distintos fondos, es decir, que tiene esa doble virtualidad. Entonces aquí ya la Agenda 2030 no es una cosa de predicar, de decir haz el bien y no el mal, sino que te estoy acompañando, te estoy apoyando y te estoy financiando o te estoy ayudando a que tengas financiación importante, ¿no? Cuantiosa. Este año, efectivamente, nos vamos a Oscoseo. De hecho, la próxima semana, el miércoles, tenemos ya lo que va a ser el anuncio, o sea, que aquí me estoy adelantando de esa redacción y puesta en marcha del Plan Integrado de Sostenibilidad. Y también en Oriente y en el área metropolitana. En la montaña central, si bien es verdad que en la montaña central ahí hay una serie de potencialidades y fuerzas, porque, por ejemplo, el Ayuntamiento de Mieres, no es porque haya sido concejal en él, que también tiene una DUSI, el Ayuntamiento de ayer está muy encarrilado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como digo, estamos financiando y acompañando y desarrollando esos planes integrados de sostenibilidad. Esto como una herramienta, por un lado, o sea, herramientas. Y por otro, tenemos subvenciones, financiación a los ayuntamientos, a las entidades locales con dos líneas. Y aquí es donde yo quiero pues, hablar de la importancia que tenéis como Colegio Oficial de Arquitectos y daros alguna pista, alguna orientación, si se puede decir así. La línea 1 va dirigida a planes, proyectos y programas, es decir, pensar, ¿no? Que como comentaba Laura, a veces en los ayuntamientos es muy difícil porque el bachi farola te come, como sabéis, entonces no tienes tiempo a pensar, ¿no? Vamos a pararnos 3 días a pensar, ¿no? Bueno, pues es esta parte de planes, proyectos y programas, pues planes de movilidad sostenible, de gestión eficiente y sostenible del agua, agendas voluntarias, quiero decir, agendas urbanas o lo que es decir, financiar todo lo que sea proyectos. Ahí hay 600.000 euros, el plazo acabó ayer, de presentación en la línea 1 y los ayuntamientos pueden presentar proyectos de podían presentar, ya han pasado, hasta de 40.000 euros. La línea 2 saldrán 2 o 3 meses, se publicarán 2 o 3 meses porque bueno, hay que solicitar una exoneración, ya lo hicimos, supera el 1.000.000 de euros, son 4 millones de euros. Y estamos pensando si el tope, el límite por ayuntamiento lo ponemos en 100.000 o 200.000 o en 300.000, bueno, vamos a ver, ¿no? Y siempre con la ambición de ir aumentándolo todo lo que se pueda, desde luego. El otro año, en 2025, en esta línea 2 se presentaron proyectos muy interesantes, porque ya incorporan esa visión integral de la sostenibilidad social, medioambiental y económica. Se constituyeron 3 comunidades energéticas, en Muros del Nalón, en Cabranes, en Teberga, otros proyectos distintos de eficiencia con energía fotovoltaica, proyectos de soberanía alimentaria, food hubs, de modelajes alimentarios, proyectos multivarios, es decir, diversos, ¿no? Y yo aquí es donde os quería animar como colegio a que os pongáis en contacto con los ayuntamientos para poder presentarles pues, esos planes, esos proyectos, realizar obras, ofrecer servicios, etcétera, etcétera. Porque sois esenciales al respecto, ¿no? De todo esto que estamos comentando. No quiero abundar más en lo que va a ser la Estrategia Asturiana de Desarrollo Sostenible, porque como decía, tiene que ser participada y veremos a dónde nos conduce,
Pero bueno, la idea, como antes comentaba, tiene que ver con coordinar todos esos retos, esos ejes, esos criterios y esos pilares en torno a 3 dimensiones: vida, territorio y comunidad. Bueno, aquí la propuesta es haciendo un guiño, si se habla de ODS, es decir, de Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues la A de Asturias, ¿no? Pero bueno, todo esto ya digo que sujeto a revisión, lo que se refiere a habitar Asturias, la sostenibilidad de la vida, la prosperidad, el respeto de los límites biofísicos, el equilibrio del territorio, construir comunidad y compartir la inteligencia colectiva. Siempre se habla de colaboración público-privada, te devuelvo ahora la palabra, Sí. que por supuesto es absolutamente necesaria, pero también está la colaboración público-común, no menos importante, ¿eh? Es la idea de que las administraciones públicas tienen que acompañar, arriesgar, financiar, invertir, tomar la delantera, no ir al rebufo de... Pero después la inteligencia es colectiva, es común y tiene que nacer desde los territorios. Y ahí es donde se tiene que insertar la iniciativa privada con la administración pública y con esa inteligencia colectiva común. Sí, dos cocinas. Una cuña sindicalista otra vez. En temas de desarrollo energético y de comunidades energéticas y todos estos temas, FAEN, que es quien más sabe, trabaja con los ayuntamientos. Directamente son ellos quienes presentan los proyectos que luego van a presentar. El colegio, los arquitectos pueden hacer esa labor respecto a un montón de temas relacionados con la ciudad. Entonces, bueno, Sí, sí, no descuidéis que es un nicho de trabajo. Sí, la parte práctica es totalmente legítima y hay que decirla, porque es... Pues sí, pues sí. Y vuelven por favor a la anterior o a la anterior, me da igual, donde se vean los 7 ejes. Vale. Se habla de vida, territorio y comunidad. Vale, se le da un objetivo propio al territorio, o sea, una línea propia al territorio. Pero en la vida, quienes tenemos que... Perdón, Juan, es que aquí me entra el traje de arquitecta. No, es así. Lo mismo, ¿no? Sistema de cuidados. Las ciudades tienen que cuidar. O sea, no solo se trata de que haya un sistema público de bienestar social muy potente, es que ese sistema va a funcionar mucho mejor en una ciudad o en un pueblo equilibrado, donde es sencillo, que donde vives aislado, en una zona residencial en la que no hay nada. Ahí también importa muchísimo la ciudad. Y bueno, y en el trabajo es más complicado, pero si le buscamos también que sea una ciudad mixta hace que el trabajo sea más digno, ¿no? Porque no estar 2 horas de tu día en un coche o en un tren, pues también es calidad del trabajo. Ya te dejo. No, está genial por lo que creo que puedo decir a continuación. Depende mucho del foro. Cuando tengo reuniones o conversatorios en el ámbito empresarial, yo siempre digo lo mismo y lo comparto aquí también, ¿no? Los pilares de la sostenibilidad de la Agenda 2030, por un lado los hay que convertir porque sí, es decir, porque es lo intrínsecamente justo y lo que es correcto, ¿no? Entonces eso no es heterónomo, es decir, eso no necesita una justificación, es decir, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero tiene aspectos que desde el punto de vista práctico y pragmático se pueden subrayar. Es decir, una empresa que incorpora criterios de sostenibilidad genera una imagen positiva en el mercado y eso cotiza también. Implica estratégicamente que se posiciona de una manera más competitiva en el mercado. Se dirige a unos sectores de consumidores que desean una serie de bienes y servicios que sean sostenibles. Es decir, que además de ser intrínsecamente correcto, tiene una serie de efectos pragmáticos que son positivos. Me refería ahora al ámbito empresarial. El segundo ejemplo es el que dijo Laura, que yo creo que es empírico, es que es contrastable, ¿no? La magnífica labor de FAEN, ¿no? Es decir, FAEN está... de hecho lo voy a decir con un cierto humor, ¿no? Es decir, FAEN está asesorando mucho y muy bien a los ayuntamientos en sostenibilidad energética, envolvente térmica y en constitución de comunidades energéticas, como antes también comenté. Bueno, el otro año ya se co-constituyeron 3 con estos fondos de Agenda 2030 y me consta que este año, de cara a la línea 2, se van a presentar mínimo 10 proyectos que yo conozca energéticos. Bueno, pues
aquí ahora hablamos de la energía, pues podríamos hablar de otros trabajos, de otras líneas de actuación del Colegio de Arquitectos. Y aquí vemos ese vínculo entre ayuntamientos y, en este caso, el colegio. Colegio que, por cierto, también forma parte de la Comisión de Agenda 2030, de la Dirección General de Agenda 2030, y, por tanto, vais a ser partícipes de esa evolución del documento estratégico. Y nada, yo casi lo dejaría para la parte más de preguntas, ¿no? Yo creo que sería lo interesante operativizar esto. Bueno, yo quiero aprovechar, 2 minutos, porque no es hoy el tema, pero bueno, aprovechando que Sonia lo comentó y la pregunta de Javier, cómo hemos estado cómo estamos intentando integrar estos enfoques en la LOITA, ¿no? en la ley asturiana. A ver, nuestra situación ideal sería un municipio con una agenda urbana. Entonces, ese municipio con una agenda urbana traslada a su planeamiento lo que necesita trasladar. Y cómo lo necesite trasladar, porque si de lo que se trata es de revisar cuestiones de ordenación estructural, pues lo plasmará en una estrategia, bueno, luego hablamos de ella. Pero si lo que necesita revisar es, yo qué sé, pues la regeneración de un barrio, pues lo plasmará en un plan de ordenación detallada. Esa sería para nosotros la situación ideal respecto a un municipio. Pero, ¿qué sucede? Que hay muy pocos municipios que se han lanzado con las agendas. Entonces, lo que estamos intentando es hacer un híbrido, ¿no? O sea, dividimos el plan general en 2 tipos de instrumentos, que eso no significa que cuando un concejo se ponga a revisar su planeamiento tenga que hacer todo, o sea, no tiene por qué hacer una estrategia y luego los planes que la desarrollan. Estamos en 2026, no en 2000, o sea, ahora nos podemos permitir funcionar de otra manera porque todos nuestros concejos, Llanes incluido, tienen un instrumento de planeamiento en vigor, ¿no? Entonces sabemos qué es lo que necesitamos mover. Hay muchas cosas de los planes generales que no hay por qué tocar si ya están funcionando. ¿Qué pasa? Que si no tenemos agenda, porque no nos hemos metido en ese jardín, pero sí queremos tocar la clasificación del suelo en un sentido amplio, no de una pequeña modificación, pues el instrumento que nosotros planteamos es un híbrido entre un plan y una agenda urbana, ¿no? O sea, nos traemos un poco la metodología de participación ciudadana previa, o sea, lo que estamos planteando es que se tenga que partir de un proceso de participación ciudadana que redunda en un documento de conclusiones que va a formar parte como antecedente del contrato de licitación de esa estrategia, o sea, es un documento que va a estar ahí, un poco buscando ese consenso previo del que hablaba antes Sonia, que ayude a que las cosas se mantengan más o menos estables, porque, bueno, tampoco nos hagamos trampas al solitario. Si se ha llegado a un consenso en un municipio, me da un poco igual que cambie el color político por el camino, porque eso lo ha votado, o sea, eso es un consenso de los vecinos y si vas contra ese consenso, pierdes votos. O sea, es así de triste, pero así de real también. Bueno, pues partiendo de un proceso participativo previo y luego ese documento que pretendemos sea muy ligero en lo normativo, pero algo normativo sí, porque estamos haciendo una ley de urbanismo, no una agenda urbana, esa ya existe, va a tener que contar con clasificación del suelo, con sistemas generales, con cuestiones de ordenación estructural, de pensar en conjunto, pero va a tener el equivalente a un plan de acción. Y ese plan de acción, en los casos que el ayuntamiento considere que procede ya a aterrizarlo e incorporar la ordenación detallada, que lo haga, pero si considera que no, pues no. O sea, simplemente es en base al diagnóstico y a esta clasificación de suelo, planteamos que en este barrio lo que hace falta es pues regenerar esta zona y 200 viviendas, pero no te estoy diciendo en esta parcela, en esta y en esta, con una edificabilidad de 0,6. Eso ya te lo diré luego. Y va a tener también
indicadores que habrá que evaluar y que hacer un seguimiento. Entonces, en cierto modo, estamos intentando incorporar las enseñanzas de las agendas un poco de aquella manera. Y lo llevamos también a la ordenación territorial, ¿no? Cuando antes hablabais de las áreas funcionales, en Asturias no se ha hecho apenas ordenación del territorio, la que hemos hecho es muy buena, ahí está el POLA, pero hemos hecho muy poca. Se ha hecho más de carácter sectorial. Y nuestra intención es que se haga, ¿no? De hecho, nos detenemos bastante en los planes territoriales, porque creemos que esos planes territoriales sí tienen que ordenar qué pasa en las áreas funcionales, sobre todo pensando en el suelo rural, que entiende muy poco de divisiones administrativas, tiene muy poco sentido que a un lado de la divisoria se regule de una manera y al otro el otro. Estamos hablando de unidades de paisaje que funcionan de manera común. Desde luego los ayuntamientos aterrizarán eso en su planeamiento como ellos consideren, ¿no? Pero que haya una regulación común mínima. Y ese instrumento también parte de un proceso participativo previo y también va a incorporar sistemas de indicadores, plantear objetivos medibles, una evaluación, un seguimiento, incluso jugando un poco con el prueba-error, ¿no? O sea, nuestra idea con el sistema de indicadores y con la obligación de hacerles un seguimiento es, de hecho, se pone que uno de los motivos para revisar los instrumentos es que no estén funcionando, que en la evaluación del sistema de indicadores se vea que lo que se ha previsto no está funcionando, entonces habrá que revisarlo. Y bueno, entendemos que sí, o por lo menos nosotros lo hemos aprendido de vosotros, o sea, lo hemos aprendido de las agendas de la planificación estratégica. Y esta es un poco pues, la manera en la que hemos intentado incorporar estas cuestiones a la ley, ¿no? Bueno, más allá de dividir los planes. Y ya me callo. Pues si os parece abrimos un turno de preguntas. Bueno, yo quería preguntaros un poco, que ya os lo había comentado en alguna ocasión, esa metodología de sacar subvenciones y que los ayuntamientos sean los que presentan proyectos sin que haya una línea dirigida o que encabece ese tipo de proyectos que presentan los ayuntamientos, es decir, como más a nivel de estrategia de Principado, con unas ayudas bien enfocadas a un rumbo que queremos conseguir, que lo estoy echando en falta ahora mismo, yo por lo menos desde mi punto de vista. ¿Qué forma hay de mejorarlo, cómo se puede, o si es posible hacerlo? Vaya, que más que sea sacar unas ayudas y que sean los propios ayuntamientos los que proponen, que a veces dependemos un poco pues, de la infraestructura que tienen los ayuntamientos, de que tienen más competencias que empleabilidad y que pues, hacen cosas, pero a lo mejor también sin esa estrategia, ¿no? ¿Cómo se podría darle la vuelta para que siga un poco ese procedimiento que marca la agenda urbana, que es lo que me parece tan interesante? Es muy complicado en una comunidad uniprovincial que no tiene diputación, porque sí, sería lo ideal, o sea, yo coincido totalmente contigo, pero claro, eso requiere de unos recursos humanos en la administración del Principado dedicados a estas cuestiones y honestamente carecemos de ellos y no veo muchas opciones en función pública de que se pueda crear al menos un servicio, ¿no? Unos mínimos para gestionar esto. De hecho, o sea, yo os decía antes que uno de los motivos de darles aura de alguna manera y no aprobarla a nosotros es porque soy plenamente consciente, y es triste decir esto, pero es que es la verdad, soy plenamente consciente de que si la aprobamos desde las direcciones, la llevamos a Consejo de Gobierno desde las direcciones de ordenación del territorio y urbanismo, se va al cajón porque yo no tengo a nadie que pueda dedicar tiempo a esto. Entonces, sí, ojalá pudiéramos hacer políticas de diputación y ser, bueno, nosotros quien lideráramos pues, un poco la ejecución de esos planes integrados de sostenibilidad. Sería lo ideal, pero
Pero es complicado. Es complicado o sea, no complicado de ejecutar, sino complicado de conseguir los recursos. No tanto económicos, yo creo, como humanos. Sí, o sea, me parece muy pertinente la pregunta, tienes razón, y complementando lo que decía Laura, la parte positiva y la negativa, ¿de acuerdo? La parte positiva es, antes lo comenté, va a ser la primera vez que tengamos una estrategia asturiana de desarrollo sostenible. Bueno, estamos en 2026, ya era hora. Quiero decir que, para que nos hagamos un poco la idea de los ritmos y de los tiempos. Y también, esto sí, hay que poner en valor que con fondos propios seríamos la primera comunidad autónoma que tiene líneas de subvención enmarcadas en emergencia climática. Digo con fondos propios, que no sean fondos europeos. Esa es la parte positiva. La parte negativa, ya apuntó a ella Laura, o sea, carecemos de esas herramientas, sobre todo es una cuestión de recursos humanos, más que económica, fíjate lo que te digo. Es más una cuestión de recursos... de recursos humanos y la ambición que tenemos desde la consejería, hablo en general, claro, sería que efectivamente, además de las líneas que van a las entidades locales, y aquí abro un paréntesis, ¿por qué empezamos por las entidades locales? Bueno, porque lo necesitan muchísimo, es decir, porque los ayuntamientos que muchas veces lo hacen muy bien, pero necesitan tener esos documentos y esas líneas de actuación y esas líneas maestras, porque si no se te cierran todas las puertas y no tienes fondos, ¿no? Por eso queríamos comenzar por ahí, es decir, sacar un poco del problema cotidiano, que es a lo que te enfrentas día a día, para tener esa visión integral y comarcalizarla de alguna manera por lo que antes decía, es decir, no puede haber 78 planes integrales, no, hay que huir del localismo, hagamos una cosa un poco ordenada, de verdad. Decía, respondiéndote, claro, la ambición y el reto sería, ahora vamos a ampliar pues directamente a empresas privadas, por ejemplo, con colegios, etcétera, etcétera, con los que ya trabajamos a través de distintas subvenciones nominativas, ¿no? Y otra, por ejemplo, dirigida, que es algo en lo que estamos trabajando ahora, la economía social justa y solidaria. Entonces ya no son los ayuntamientos, digamos, la puerta a la que tenéis que picar o las que tenéis que dirigir, sino que habría distintas líneas. Aquí el problema es doble. Por una parte, ya lo comenta Laura, de recursos. O sea, yo a veces, no es por tirar elogios ni mucho menos, o sea, puse encima de la mesa lo negativo, pero a veces no sé cómo nos da la vida, o sea, en el sentido es que no puedes, es imposible. Y después los tiempos, o sea, tú date cuenta, Marina, que para sacar adelante estas líneas de subvención estuvimos 8 meses. No por nosotras y nosotros, en 2 meses estaba hecho. Pues pasa un departamento a otro, 8 meses. Eso tiene que cambiar también, ¿eh? 8 meses, es decir, bueno, Sí, la realidad Un poco es para que... que nos contéis un poco de dónde vienen Sí, las cosas sí, y sí, sí. para que nosotros entendamos. Claro, claro, claro. Es que, o sea, la capacidad ejecutiva que tienen los ayuntamientos no tiene nada que ver con la nuestra. O sea, el Principado es un elefante. Es un elefante en el que la cosa más tonta se te pone en un año. Entonces, ¿sabes? Ojalá. Pero no sé cómo se soluciona, no sé cómo... no sé cómo podríamos cambiar este sistema porque es un problema sistémico. No... claro, la cuestión es cómo conjugar el garantismo en un Estado de Derecho con la agilidad de los plazos y procedimientos. Eso es un reto. Sí. Hola, ¿qué tal? Un par de comentarios, uno más como de sugerencia y otro de pregunta. El primero, bueno, yo soy Iñaki de Paisaje Transversal, un estudio de urbanismo. Y el primero es que la Diputación de Valencia, efectivamente es una diputación, pero con muy poco esfuerzo. De hecho, yo creo que internamente no había mucha gente que estuviese de acuerdo, pero algún técnico por ahí se consiguió escaparse y simplemente sacó una convocatoria en la que a cada municipio, en función de su población, le daba un dinero para hacer su agenda urbana y le daba 2 años para ejecutarla. De tal modo que no tenían ni que licitar, ¿no? Les decían, estos son los pliegos que yo haría, os los paso, cada uno que licite su agenda urbana. Y además, el dinero de la inversión, no sé cómo funciona en Asturias, pero allí hay un plan de inversiones anual que le dan un dinero a cada municipio, la típica, ¿no? Y decían, si no tenéis esto, no os lo vamos a dar. De tal modo que les obligaban de algún modo, ¿no? Entonces, Una opción. lo que ocurrió es que la mitad de los municipios, al cabo de 3 años, no habían hecho nada, y entonces sacaron una especie de macro licitación con otros 30 o 40 o 50 agendas urbanas que se hicieron de aquella manera, probablemente por eso, ¿no? Pero que digamos que con un esfuerzo de sacar de repartir unos fondos en una licitación, que sé que es un trabajo enorme. O sea, eso me imagino dentro de lo que significa y es mucho trabajo, pero aún así es algo que no requiere muchos recursos, consigue que aquello se ponga en marcha, ¿no? Y ahora cuando ha habido que hacer las agendas urbanas, pues muchísimos municipios ya lo tenían hecho. Bueno, una sugerencia ahí por un lado. Que en el fondo estáis haciendo algo parecido, o sea que estáis en ello ya.
Y la otra cosa era crear un poco sobre el turismo, porque es un tema que creo que es interesante ahora mismo. Asturias está, bueno, ha pegado un cambio gordo, una subida muy fuerte últimamente. Y nosotros estamos redactando el plan especial de usos turísticos de Llanes y un poco para regular la vivienda turística, pero claro, esto en relación con la agenda urbana y con los objetivos de desarrollo, pues hay muchos municipios para los cuales el turismo es algo muy importante y si tuviesen que proponer ahora y hacer su agenda urbana, probablemente muchos de sus principales proyectos serían mejoras relacionadas con atraer más turismo, ¿no? Y entonces aquí tenemos una regulación normativa urbanística que está tratando de regular el turismo y una probable estrategia local o comarcal asociada a proponer mejoras en turismo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veis desde ahí? Porque es un tema que me parece bastante complicado. Pues eso, complicado, muy complicado. Enhorabuena por el plan, lo que he visto tiene muy buena pinta. Sí, de hecho, Llanes es una contradicción en sí mismo, ¿no? Claro, ¿cómo le dices a alguien que... O sea, ahí en realidad lo que está discutiendo es la sostenibilidad económica con las otras, ¿no? Pero claro, la pregunta un poco de fondo es la sostenibilidad económica de quién, ¿eh? Porque, claro, no sé si es el mejor empleo posible. Desde luego es el que hay. O sea, es indudable el peso turístico de algunos concejos costeros. Bueno, bien lo estamos viendo con la tramitación del decreto de servicios del litoral, que pues Llanes ha alegado como ayuntamiento. Como ayuntamiento, no asociaciones de... No, como ayuntamiento. Es algo en lo que... es que no creo que podamos dar una respuesta ni local ni concreta. Creo que es un tema de proyecto de país. O sea, de Asturias tiene que pensar qué quiere ser de mayor, que es algo que no pensamos desde Pedro de Silva. Y en este momento estamos en una encrucijada, porque efectivamente tras la pandemia está cobrando una fuerza muy grande y tenemos que pensar si queremos seguir en esa línea, lo cual significa que tiene, pues desde luego, unas repercusiones en el territorio, sin ninguna duda, y en la vida de la gente. O sea, una sociedad dedicada básicamente al turismo es distinta que una sociedad con empleo industrial o terciario de oficinas, investigación y tal. Son sociedades distintas. No digo si mejor o peor, son distintas y tenemos que pensar qué queremos. Entonces, claro, es muy difícil contestarte respecto al caso concreto de Llanes, porque creo que es una pregunta que va más allá, ¿no? O sea, podemos... es que se me ocurren a nivel, de país, distintas opciones. O sea, podemos decidir que haya unas zonas de especialización turística. Pues a lo mejor sí. A lo mejor sí. Igual que podemos decidir que hay otras zonas en las que la contaminación es un poco mayor porque tenemos un empleo industrial de industria pesada muy potente que tiene unos problemas, pero que también tiene unas ventajas. Pero claro, no vamos a tener Arcelores por toda Asturias, o igual tampoco hay que tener Llanes por toda Asturias. Creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer a nivel ordenación del territorio en general y que no sé bien cómo vais a resolver, porque claro, ¿cómo se resuelve la sostenibilidad de un proyecto basado casi de manera monocultivo en el turismo, ¿no? Es complicado. No, es el elefante en la habitación. Yo creo que lo dijo muy claramente Laura, que es Asturias. Es decir, ¿qué Asturias queremos? Y eso pasa de una manera absolutamente necesaria por ordenación de territorio y urbanismo. Tendemos a pensar en la economía, ¿no?, como motor de la sociedad y desde luego será el motor, pero el esqueleto no. El esqueleto no. Entonces aquí hay que pararse a pensar. Lo más práctico es pararse a pensar. Fíjate la paradoja. Y eso implica estratégicamente qué industria queremos tener, porque queremos tener industria, entiendo,
o sea, queremos tener musculatura industrial, pero ¿a qué precio y de qué manera? Claro, nos llenamos la boca hablando de resiliencia. Bueno, pues la única industria resiliente es la que es respetuosa con el medio ambiente, por ejemplo. Y respecto al turismo, pues un poco lo mismo. No se critica el turismo, lo que se critica es el sobreturismo. Entonces, ¿qué te voy a contar a ti? Es decir, que realmente ahí hay que pararse a pensar qué queremos. Si los asentamientos humanos están pensados para mejorar la calidad de vida y la prosperidad de las personas, o si están pensados en clave de intereses particulares. Es tan sencillo como esto, tan sencillo como difícil. Es decir, es como levantar 250 kilos, es sencillo de formular, pero es difícil de hacer. Pero habrá que hacerlo, habrá que hacerlo. Entonces, no todo el mundo estará a gusto, pero hay que ver qué ponemos en el centro. Entonces, si pones en el centro la prosperidad, estás en la clave de la Agenda 2030. Si no lo pones, no. Que igual así se entiende porque hay ciertas oposiciones a la Agenda 2030. También te digo. Es decir, cuando tú defiendes privilegios, es normal que estés en contra de la sostenibilidad social, medioambiental y económica. Y por acabar respondiendo con lo que inició Laura, yo lo llevo a otro término clave, crecimiento. Claro, el ODS 8, yo aquí hago una enmienda, porque parcial, habla de trabajo decente y crecimiento. Pero ¿crecimiento de quién? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer también aquí en este foro. ¿El crecimiento de quién? ¿De unos pocos o de la sociedad en general? Bueno, pues a lo mejor hay que tener encima de la mesa más criterios, hay que ir más allá del crecimiento, hay que pensar en clave de poscrecimiento. Pues a lo mejor, más allá del PIB, es importante un índice de Palma y comparar pues, las rentas del 10% más pudiente de la población con el 40% más pobre. Y a lo mejor así pensamos en otro tipo de sociedad. En cualquier caso, ¿qué Asturias queremos? Ese es el elefante en la habitación. Estaba él y César. Bueno, nada, gracias por vuestro trabajo y por vuestra exposición. Desde Castropol, dispuestos a colaborar con vosotros en las estrategias que desarrolléis, y la próxima semana vais a estar en Oscoseu, pues allí nos veremos y hablaremos más detenidamente de la comarca. Pero bueno, yo particularmente la pregunta es, decías que sí, que 78 digamos agendas que serían inviables, mejor comarcales. Bueno, yo pienso que de alguna manera es una reflexión simplemente, ¿no? Que no deberían ser, digamos, incompatibles, ¿no? No deberían ser incompatibles, porque entiendo que, en una zona puede haber ciertamente proyectos y criterios y estrategias de ámbito comarcal, y otras que puedan ser igual más ceñidas a lo meramente municipal, y que, por otra parte, en relación a lo que comentabais de que, digamos, a nivel autonómico, que es un elefante, que es difícil mover, digamos, hay municipios como, por ejemplo, Castropol, que, ya hemos trabajado bastante con fondos europeos y ya... Claro, sí. Quiero decir, nos falta la financiación esa, ¿no? Que yo os animo a que, evidentemente, vaya creciendo lo más posible, que es lo que realmente necesitamos en el fondo, ¿no? Y solamente una duda en relación al tema de las estrategias comarcales, ¿no? Si en algún momento no funcionó las mancomunidades, etcétera, esto sí va a ser posible que funcione cuando no hay una gobernanza, como quien dice, comarcal. Al final las decisiones en última instancia tenemos que tomarlas a nivel plenario en cada municipio. Sí, bueno, lo primero, creo que como dudas. Creo que nos explicamos mal. O sea, decimos que no procede desde el Principado ir a por 78 estrategias. No, los ayuntamientos, por supuesto, es lo suyo, es ideal. Pero no, desde nosotros lo lógico es intentar favorecer las de las áreas funcionales. En cuanto a lo de la gobernanza de esas áreas funcionales, sí, es complicado. Lo que pasa es que aquí creemos que, de hecho ha sido nuestra apuesta como consejería desde el principio, que el problema de las comarcas es que eran una y obligatoria para todo, y además como que se imponía de alguna manera, ¿no? Por eso nosotros hemos optado más por el tema de las ACIS y de, oiga, colaboren ustedes en aquellos temas que les interesa. En cuanto a los planes integrados de sostenibilidad o las estrategias de área funcional, o llámalo como quieras, de ahí se derivarán unos proyectos, llegaréis a acuerdos en los que se deriven unos proyectos que aplicaréis directamente desde cada ayuntamiento, y solo será para aquellos de carácter supramunicipal, pero como ya los habéis acordado previamente, ¿sabes? No es como que alguien te imponga. Yo creo que en ese sentido puede funcionar.
Sí, sí, que yo igual en ese sentido me expliqué mal, ¿eh? O sea, no, totalmente compatible, ¿eh? Que cada ayuntamiento tenga su agenda rural o su agenda urbana, eso es perfecto, no, desde luego, lo que me refería era como planes estratégicos o planes integrados de sostenibilidad, yo creo, es mi humilde opinión, no puede haber 78. Es decir, hay distintos niveles y distintas capas y escalas, entonces que cada ayuntamiento tenga su estrategia autónoma, absolutamente libérrima, etcétera, que tenga sus líneas estratégicas, pero después hay que pensar en claves de comarcas o áreas funcionales porque nos llegan los fondos europeos y pasa lo que pasa, ¿no? Lo que antes hablábamos, ¿no? Y yo creo que sí, eso es una opinión, es decir, yo creo que sí que es importante coordinarlo y que no haya 78, o sea, podrá haber 78 agendas, etcétera, etcétera, pero como planes estratégicos, al menos desde el Principado, entendemos, como gobierno, es decir, no podemos ir a 78, tendremos que ir por ordenar el territorio. Hombre, y en vuestro caso es que tendría que ser incluso transfronteriza. Y te miro a ti. No tiene ningún sentido pensar toda esa zona. Yo voy mucho a Figueras. No tiene ningún sentido pensar toda esa zona sin Ribadeo. Es que zapicamos todos hacia Ribadeo. Es la perdón, esto no se debería decir en Asturias, pero es la capital funcional de la zona. Presentado precisamente con Ribadeo, con Vegadeo, con Tapia, que está en otra Claro, comarca, claro. Santiso hemos hecho ahí Claro. en la última convocatoria. Y bueno, sí. Es lo lógico, es que sois una unidad real y en este caso es obvio porque es que hay una ría a la que dais. Es que es de cajón. Y ahí, no quiero abundar en ella, pero están las bioregiones, que el otro día, claro, decir que... Claro, sí. ¿Se oye? Quería haceros una consulta y es, claro, la realidad del territorio urbano asturiano, igual que el gallego, ¿no? Y a diferencia del resto, es disperso o es extensivo, ¿no? Como la ganadería podría ser, ¿no? Sí. Entonces, claro, eso confronta con la sostenibilidad a priori, ¿no? Porque, claro, tenemos una expansión sobre el territorio que hace, entiendo yo, que esas cuestiones de llevarlo a cabo y que todo el mundo pueda vivir donde quiere vivir, parece ser que es lo que fue haciendo que el territorio fuera... la gente fuera asentándose, digamos, ¿no? Como se fue distribuyendo, como que confronta, ¿no? De alguna manera. Es decir, en ese sentido, la realidad del territorio asturiano también incluye las parroquias rurales, por ejemplo, que no están mencionadas. Ni parece que yo creo que hay Europa, me suena que quieren acabar con ellas, pero tiene esas lógicas también aquí, ¿no? El de la mancomunidad, el de la parroquia incluso, ¿no? Porque dentro de los mismos concejos que él habla, Juan, es cierto, claro, los concejos son muy grandes. Por ejemplo, el concejo de ayer, al final lo entiendes mejor por parroquias que por municipalidad. O sea, ya los propios valles se van cerrando y van construyendo que la gente... Entonces, claro, la pregunta mía va en esta... Yo lo entiendo, esto va de arriba abajo y queremos profesionalizarlo, pero claro, la gente dice, no, yo precisamente quise separarme de ello, ¿no? E ir como construyendo con mi comunidad, ¿no? Entonces, en esa dupla, que es donde yo entiendo que ideológicamente se confrontan las dos Españas, o vamos en esas direcciones, en esa tendencia por tratar de tender la mano, ¿no? Y buscar, porque yo creo que es interesante desde las lógicas que parten de esas parroquias, o esos pueblos unitarios donde los montes comunales, ¿no? Todas esas polémicas que hay, que no salen a la luz, pero que son realidades y que al final generan resentimiento en las poblaciones internas y al final acaban pues como los incendios, ¿no? Mi pregunta es cuánto de los incendios puede tener que ver en la gestión de esos montes comunales. O sea, en esa mezcla de ambas dos, bueno, ¿cuál es el enfoque que le dais? Porque claro, tenéis una visión macro, pero está sostenida sobre bajo mi punto de vista, un reparto que en muchos pueblos, territorios, sobre todo más de la montaña, es más atómico, ¿no? Sí. De hecho, decías que el modelo de ocupación del territorio no es sostenible per se, y en cierto modo así es, porque bueno, es caro en recursos, ¿no? y en desplazamientos. Ya, pero y por otra parte, respecto al manejo del campo y del medio natural, ¿qué? Porque eso también es sostenibilidad. Entonces, bueno, tendríamos que hacer un poco ese balance. Yo creo que ahí el enfoque de las áreas funcionales ayuda, porque dentro del municipio, pues si tú compartes un valle y una parroquia es de este municipio y la otra es de este otro, pero en realidad lo que estáis compartiendo es el valle, yo creo que desde el punto de vista del trabajo del área funcional ayuda precisamente a esas cosas, ¿no? A focalizar desde un punto de vista no tan administrativo como de unidades del paisaje entendidas a unidades ecosistémicas casi. Y yo creo que
bueno, por lo menos es nuestra intención, ayudar precisamente a eso, a que puedan aparecer en lo supramunicipal, que encuentren un mejor acomodo las realidades inframunicipales. Surge si, claro, esa limitación de municipio, de población de municipio, bueno, dices, puede tener sentido porque vive poca gente, pero dices, bueno, pero es que igual esta poca gente está antropizando un montón de territorio relevante, ¿no? O igual con cabezas de ganado. O sea, igual dices, bueno, tengo que contar cabezas de personas, pero igual tengo que contemplar también cuánta afección me están haciendo o me podrían hacer si yo les... no sé si me explico. Sí, o sea, sí, sí. claro, y territorios del monte dices, bueno, igual son pocas personas, pero igual tienen muchas cabezas de ganado que me interesa que se active, porque esa es también su propia naturaleza. No sé si estos debates Sí, sí. se plantean... Te explicas perfectamente, o yo qué sé, Muniellos. En Muniellos no vive gente, pero Muniellos se está sopesando que pierda la condición de reserva, ¿no? ¿Nos podemos permitir eso en términos de sostenibilidad de Asturias en general? Sí, sí, sí. No, pero claro, ahí bueno, lo que podemos es contribuir nosotros desde nuestras financiaciones a llegar a aquellos puntos donde la financiación europea no llega, porque, bueno, pues España es un país bastante atípico en lo que es Europa en cuanto a densidad de población. Entonces es difícil que lleguen a dar unas convocatorias que atiendan a nuestra realidad de la España despoblada, que no sean específicas de despoblamiento. Pero bueno, sí podemos nosotros pues sobrefinanciar esas zonas en relación con aquellas otras que sí puedan optar a fondos europeos. Por finalizar, estoy muy de acuerdo con todo el planteamiento que hiciste. Aquí otro factor que juega es el del reto demográfico. Claro, las bases reguladoras de estas subvenciones están totalmente consensuadas con reto demográfico, porque es esencial. Y ahí está haciendo también un papel muy relevante el Centro de Innovación Territorial. Es decir, este es otro elemento que hay que compartir con vosotras y vosotros, los CITs, los Centros de Innovación Territorial, que están asesorando muy, muy bien a los ayuntamientos a la hora de pergeñar esos planes, esos proyectos y esos programas. La idea es muy sencilla, volvemos a lo complejo de lo sencillo, es que la innovación fundamentalmente no es o no solo tecnológica o tecnocientífica, la innovación es social siempre. Hay que escuchar un poco a la gente. Y quizás a lo mejor pues hay más sentido común, porque resulta que las unidades ecosistémicas determinan los perfiles administrativos y no al revés. Y abres un melón maravilloso. Bueno, pues gracias. Bueno, pues hacemos un descanso si queréis, podemos seguir hablando en el café y luego retomamos. Gracias.